Mi nombre es Vicente Cueva Contreras. Soy oriundo de Boca de Balsa y actualmente represento al Congreso local en calidad de secretario. Nuestra función es darle vigencia a la ley a través de las cartas orgánicas, ley que nos otorga esa facultad y ese derecho para trabajar en defensa, en la promoción, en la protección y el cuidado de la comarca Nove Buglé, para mantener el control territorial y para darle vidas vivas a los movimientos sociales y para mantener la llama de lucha de este pueblo en la protección y defensa del pueblo Nove Buglé. Ese es básicamente el trabajo que nosotros hemos estado realizando como organismo con expresión, decisión étnica dentro de la comarca. Y dentro de eso entonces hemos estado a la defensa, como ya le hemos dicho, para trabajar como en calidad de activista cultural, social, educativa. Eso es funciones que queda dentro de la normativa que nosotros estamos llevando adelante. El Congreso se celebró de 6 al 10 de marzo en Boca de Juzo. Era para darle vigencia al decreto 194 del 25 de agosto de 1999, un decreto que le faculta al Congreso General para celebrarse en cada año o en cada periodo, para darle procedimiento a la lucha del pueblo y al desarrollo normal de toda la provincia. El territorio Nove Buglé entró en crisis al crearse la ley 11 y el decreto 537, que posteriormente fue un decreto que por orden de la Corte Suprema de Justicia se anuló. Entonces en ese momento el Congreso y el territorio Nove Buglé entra en una crisis enorme, pero el pueblo Nove, en uso de sus facultades legales, entonces sigue desarrollando el Congreso tradicional de masa, y ese fue lo que se celebró en el 6 de marzo al 10 de marzo de 2021 en Boca de Juzo. Dado que la ley ya está en vivo y está decretado y está escrito, sigue vigente la ley, entonces el pueblo se toma la iniciativa y la voluntad para celebrar ese congreso, y nuevamente que el decreto 194 coja vigencia normal como fue establecida en 1997. Entonces ese fue el propósito y el objetivo principal de ese congreso. Dado que el congreso entonces estando en crisis, entonces el gobierno había estado lanzando proyecciones por encima de esa ley, y que dándole validez al decreto, un decreto que ya estaba anulado por la Corte Suprema de Justicia. Por encima de eso entonces había unas violaciones de leyes. Entonces esa fue la razón por la que el pueblo entonces se convoca para esa fecha y dirige y lleva ese congreso en adelante, para que el congreso cobra vigencia de una vez por todas, para que se establezca las proyecciones como se había previsto de acuerdo a la ley. Entonces no fue así, sino el gobierno una vez más intenta sabotear ese congreso a través de unos grupos de pseudo líderes llamados Demesio Casé, llamado entre otros Toribio García y Santiago Ábrego, que ellos en ese momento se aparecen para sabotear el Congreso en ese momento, y el Congreso por su efectividad entonces no logró tener fruto. Pero el propósito que el equipo que es organizador del Congreso en ese entonces, el Congreso local, bajo la dirección del presidente del Congreso local, Teófilo Bejerano, se logra concretarse, porque el propósito de celebrarse ese congreso se logra. Se hace un cambio en ese momento, y a raíz de ese entonces inmediatamente el gobierno entonces propone una mesa de diálogo en el Salón Mykonos, en un hotel de Santiago de Veragua,
Entonces, todo con el fin de sabotear la política y la lucha del Congreso y la lucha del pueblo indígena. Y ellos llevan un diálogo paralelos, un diálogo donde 40 títeres, 40 personas obedientes a la política del Estado. Entonces, ellos se convocan en ese hotel en Santiago para discutir, aprobar y bueno, llevar en adelante un nuevo decreto que atentaba contra la seguridad jurídica de este pueblo. Entonces, de ahí entonces el Congreso discute en pleno la decisión que se estaba llevando por el gobierno en Santiago, en el salón del Hotel Micono, pero en ese entonces el pueblo reunido en este Congreso del 6 al 10 de marzo, entonces establece claro su principio y se saca un comunicado diciendo que el gobierno debe sacar la mano peluda de este territorio porque aquí el gobierno no tiene injerencia, no tiene derecho a meter la mano acá. Ese fue el planteamiento en conjunto y en consenso del pueblo que llegó a asistir en ese congreso. Y esa fue la razón por la que un mes después, esperando de que desde el Salón Micono se lanza una conversación en Llanoñopo, entonces el pueblo reunido una vez más, que era del 16 al 20 de abril, entonces esperando las discusiones que se estaba dando en Llanoñopo, nosotros como pueblo de acá, el encuentro de dirigentes que se estaba llevando en ese momento, saca un comunicado pidiéndole al gobierno que el gobierno debe sacar la mano peluda de este territorio. Y así ha sido la aspiración de este pueblo y hasta aquí nosotros seguimos manteniendo nuestros principios, nuestra lucha, nuestro interés y el espíritu de la ley 10 que está vigente en este momento, nosotros seguimos manteniendo y de acuerdo a ese acuerdo que se hizo en abril, le pedimos al presidente Cortizo que se deje de estar metiendo su injerencia, la mano peluda dentro de la lucha del pueblo y sobre todo en el territorio, porque ellos nada tienen que ver con nosotros. Somos un pueblo autónomo y nos regimos bajo una ley especial y esa ley en este momento es vigente y así está pactado por las convenciones internacionales y todos los acuerdos en materia de derechos de pueblos indígenas que están pactados por los convenios internacionales. Nosotros nos basamos por ese principio porque todos los gobiernos de América Latina es signatario de los acuerdos internacionales, por lo que entonces ellos deben respetar todas las decisiones que están vigentes en este momento en los acuerdos internacionales. Hoy más que nunca, nosotros como pueblos y como organismos representantes del pueblo organizado, entonces le pedimos a los gobiernos que debe respetar las decisiones y las leyes que ya está aprobada, porque la ley 10, en este momento la ley 10 está por la Constitución Política de Panamá y está por los convenios internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ya le asiste la información de que el gobierno de Panamá está violando los derechos humanos de los pueblos indígenas de Panamá. Es una información que lo dejamos claro para toda América Latina y para el mundo, y que el mundo conozca la realidad que este pueblo en este momento se está enfrentando. Dado que el gobierno está manteniendo una amenaza constante, una amenaza continua dirigido hacia este pueblo, y no hay una seguridad jurídica porque el mismo gobierno está golpeando, está violando los derechos humanos y está violando los derechos jurídicos que le asista a este pueblo. Esa es la razón entonces todo este movimiento de luchas que ha mantenido el Congreso, tratando de mantener viva la llama del pueblo y por defensa y derechos humanos de este pueblo. Esa es la única razón por la que nosotros hemos estado luchando y se lo manifestamos así al mundo y al presidente Cortizo. Le dejamos claro que este pueblo jamás se dejará doblegar y sin claudicar seguimos avanzando con una lucha única y pidiéndole llamado al mundo que se una a este pueblo, porque este pueblo es el corazón del mundo. Le hacemos llamado a la Nación Unida, a los congresos suramericanos, a los países miembros
de la solidaridad internacional, a la opinión pública, a las organizaciones que luchan por los derechos de los pueblos y todos aquellos organismos solidarios del mundo que se unan en contra de la pretensión del gobierno que hoy intenta, porque ellos están llevando la renegociación del código minero que atenta contra la seguridad de este pueblo. La Nación Unida mismo establece en uno de los artículos de que cada empresa debe cuidar y proteger las poblaciones afectadas o las poblaciones vulnerables de cada territorio. Cumpliendo esa normativa internacional, entonces hacemos llamado a la Naciones Unidas que ponga mano fuerte y que rechace de una vez por todas las solicitudes y las peticiones del presidente Cortizo, porque esa es la intención del presidente Cortizo, buscar apoyos internacionales para que la explotación de minas a cielo abierto sea efectivo en Panamá. Pero aquí entonces le manifestamos al presidente Cortizo de que la explotación de minas a cielo abierto entonces no es beneficioso para ningún territorio, ni siquiera Panamá ni para los países con zonas adyacentes. No es benéfico para ninguno de los países. Es decir, va a haber una limpieza étnica, una masacre histórica como la historia nos la plantea a nosotros, y nosotros estamos viendo de que la intención del presidente Cortizo entonces ha sido ese. Entonces, hoy sabemos también de que el Ministerio de Comercio e Industria y el Ministerio de Ambiente también está buscando ese apoyo, o están tratando de llevar esa renegociación en aras de hablar de aumento de la economía o aumentar la economía sobre Panamá. La economía de Panamá no está sujeto a los territorios indígenas. Toda la oferta que el gobierno Cortizo está dando a nivel internacional, entonces es a cambio de los recursos que está dentro de la comarca. Nosotros no somos vitrinas del pueblo, el pueblo Nuevo Buglé no es la vitrina de desarrollo para los países de Panamá. Entonces, por lo tanto, este pueblo le dice una vez más de que nosotros no vamos a dejar de echar, no nos vamos a dejar doblegar, sin claudicar, con paso firme, vamos a seguir en adelante para seguir rechazando las intenciones malévolas del gobierno de Cortizo. Esa es la razón única por la que el pueblo y el Congreso local, en su enfoque de mantener la lucha vivas, aquí está haciendo su voz viva para que el mundo conozca la realidad que en este momento estamos enfrentando. Y la consecuencia fue efectivo en el sentido de que Soloy observó o presenció el último Congreso General en 1980. De allí entonces Soloy no había, o este territorio no había visto un Congreso General. Entonces, por práctica y por cambio de lugares que el mismo Congreso había fijado de un lugar a otro, entonces 2021 en marzo tenía que caer en el distrito de Besigo y específicamente tenía que ser en Boca de Balsa. Pero dado que la comunidad de Boca Balsa por falta de entendimiento, ellos rechazaron ese congreso, y Boca de Juso entonces en su momento con muy buena iniciativa entonces pide ese congreso que se celebrara, que por supuesto fue efectivo porque dejó muchos círculos en el aporte económico. La convivencia social también, muchos no habían visto un grupo numeroso, y dado que la enfermedad de la pandemia, el mal llamado pandemia, entonces también había limitado, pero por encima de eso el Congreso llega a concretarse. La gente, la masa de diferentes sectores de la región de Boca del Toro, región, distrito cercano, asistieron al evento con el fin de que se discutiera en masa toda la problemática que hoy se está quejando. Entonces, asunto que no se había visto desde 2000 para acá, no se había visto ese encuentro con el fin de discutir los problemas. Entonces, esa es la parte más importante que se logró concretar, donde muchos llegaron a emitir sus opiniones, juicios y poner sus apreciaciones sobre el tema que en ese momento se estableció como agenda.
Pero una vez más, entonces, se dio otro incidente que no dejó como algo, como que frustró el movimiento del Congreso. Significa que el Congreso sigue vigente para diciembre, el periodo de diciembre que viene, y es decir, el 13º Congreso todavía se tiene que celebrar. Por lo tanto, hacemos llamado a todas las regiones de las tres de la comarca, Boca del Toro, Veraguas, Chiriquí y todos los distritos de la comarca, que debe asistir al Congreso General que próximamente va a estar celebrándose en Soloy, en la zona del 19 de abril. Para efecto de eso, entonces, están a manos de nosotros las coordinaciones, la organización y la publicación y la divulgación de ese Congreso, donde estamos llamando a todos los sectores vivos de la comarca que asista, porque es un hecho histórico que el pueblo tiene que lograr, el pueblo tiene que cometer para que de una vez por todas todo el problema que hoy estamos viviendo como pueblo sea resuelto y sea debatido en pleno, porque es el Congreso en pleno que debe debatir todos los problemas y las proyecciones. No un grupo, no un sector específico que tiene intereses particulares, como lo es llamado Demesio Casé, Meselé y otros pseudo dirigentes, o sea, dirigentes falsos que andan negociando, vendiendo el alma y la cultura, la imagen del pueblo Ngove. Eso no son las personas indicadas en este caso, sino el pleno del Congreso que debe discutir todos los temas y las proyecciones que viene dirigido a este pueblo. La Ley 10 es una normativa que fue establecido, dirigido hacia el desarrollo de los pueblos indígenas en 1997, pero fue una normativa establecida como principio. ¿Eso qué quiere decir? Que el pueblo entonces tenía que detallar o crear unas reglamentaciones por cada principio, porque son 63 artículos de la Ley 10 que había que crear la reglamentación especial de esa ley. Entonces, dado que no se ha dado, entonces el gobierno ha ido modificando esa Ley 10. Lo que ha hecho es deteriorar la Ley 10, poniendo a conveniencia la vigencia de esa ley a su favor, todo con el fin de que los recursos minerales y los recursos más preciados dentro de la comarca entonces fueran explotados. Entonces eso ha sido una de las grandes desventajas que el pueblo ha tenido con la ley, pero nuestra visión hoy es que en el Congreso que se establezca en diciembre, entonces que se dé una restitución total de la Ley 10 y que entonces posteriormente se estudie la reglamentación o el detalle, es decir, el espíritu de esa normativa que está establecido como principio, entonces se tiene que reglamentar para dar el procedimiento y dejarlo sentado como base de trabajo esa Ley 10. Esa ha sido la gran aspiración de este pueblo. Y si eso no se logra así, entonces las intenciones del gobierno de modificar la ley, eso no va para ningún lado. Lo que va a conducir esa modificación es el total deterioro de la Ley 10. Es decir, que la Ley 10 en este momento, con la modificación, ya está a punto de que la última arteria del pulmón de esa ley entonces se vaya a romper. Al romper en su totalidad, entonces la Ley 10 quedaría deteriorada totalmente, y eso es lo que menos nosotros queremos como pueblos. Pero dándole vigencia a esa ley, entonces solicitamos que la restitución sea una realidad. Dado que en este momento entonces hay como un vacío jurídico dentro de esa ley. Para eso entonces queremos que se transcriba nuevamente la ley y que esa misma ley vaya a mano del gobierno y que el gobierno mismo firme esa ley, es decir, que actualice esa ley, porque ya la Ley 10, la Ley 11 lo mató, el decreto 537 mató esa ley. Entonces, dado que ese 537, entonces la Corte Suprema lo anuló. Entonces, hay dos leyes muertas, dos decretos muertas. Entonces, el decreto 537, cuando se murió esa ley, entonces no podía revivir el decreto 194.
Es decir, muerto por otro, el otro muerto no revive al otro muerto. Eso nosotros estamos claros. Entonces, significa que el pueblo Ngöbe Buglé entonces debe transcribir con un cuerpo bien elaborado la ley para que la ley entonces sea restituida nuevamente. Y eso debe pasar al estado de gabinete para que la Gaceta Oficial entonces sea una realidad. Esa es nuestra aspiración. Pero con la modificación que hoy el gobierno intenta llevar, eso no va, solamente va a conducir al deterioro de la ley. Es decir, que lo mismo va a ocurrir con la antigua ley que creó la comarca de Coclé. Así mismo va a ocurrir con este hecho si el gobierno va a llevar de modificación en modificación este artículo de la ley 10. Esa es la razón verdadera por la que el pueblo una vez más lucha para seguir manteniendo vigente el decreto 194 de 1999. Hacemos llamado a todos los sectores organizativos, líderes, movimientos de estudiantes, movimientos de mujeres, centros universitarios, aquellos estudiantes que están en procesos de formación universitaria y profesional, que se unan a las luchas de defensa al territorio, en defensa a la ley 10, en defensa al decreto 199, porque esa es la razón verdadera por la que el pueblo de mayores lucharon, llámese cacique Samuel González Crumónico, Lorenzo Rodríguez y otros dirigentes antiguos lucharon para que el territorio fuera libre y que los jóvenes de la comarca Ngöbe Buglé se preparara y se educara y defendiera la ley. Esa es la razón única por la que el pueblo Ngöbe Buglé se ha educado. Todos los jóvenes que están en proceso de formación, en proceso de educación y de especialización en las diferentes especialidades, cátedras y carreras, deben unir su esfuerzo para mantener viva la llama de lucha de este pueblo por mantener la defensa de la ley. Porque todos los jóvenes tienen ese compromiso, le hacemos llamado a que ellos se unan y que asistan de una vez por todas, que le dé su aporte a la lucha del pueblo, al Congreso y a la ley, porque es deber de nosotros de mantener viva este trabajo en defensa de la ley, porque de lo contrario entonces nos iremos todos al precipicio. A sabiendas de que hay un problema enorme en este momento, de que hay problemas de pandemia, problemas económicos, problemas de todo tipo, pero el deber está en manos de los jóvenes de hoy defender y asistir en los eventos sociales de la lucha del Congreso, en las organizaciones indígenas, en las formaciones de los gremios culturales. Todo eso entonces es deber de los jóvenes de hoy mantener esa llama viva, mantener nuestra identidad, porque hoy la lucha única que nosotros enfrentamos es la lucha de identidad. Al momento de que la identidad de nosotros llega a ser fallido, hasta ahí se llamará el pueblo indígena. Entonces es preocupante por lo que hacemos llamado a todos aquellos jóvenes que asistan y que nos apoyen en este momento a esta causa por la que ya hacemos llamado, y que el Congreso General, que próximamente va a estar celebrándose en diciembre, enero, entonces todo debe estar, porque es responsabilidad de todos los jóvenes. Un pueblo unido jamás será vencido, ese es nuestro lema. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Esta es la voz de Dios en la tierra, puesto aquí en la comarca Ngöbe Buglé, según Mama Besigo.